Soy el director de operaciones, el responsable de operaciones de la sede de Madrid del grupo Easy de TED y de Aguilera Extinción. Ahora nos vamos a centrar totalmente en lo que son los sistemas de extinción que nosotros disponemos dentro de nuestra empresa como Aguilera Extinción. Voy a empezar de una manera más rápida, voy a compartir la presentación con la que vamos a trabajar y a partir de ahí pues empezamos un poco vamos a ver, compartir. Muy bien. Es que ya la tenía. Perdonad un segundo. ¿Me confirmas, Miguel, que todo se ve? Muy bien. Bueno, dentro de esta jornada, de este breve webinar de sistema de extinción, lo que como más o menos se va a basar en una breve revisión de los sistemas que tenemos dentro del grupo de Aguilera Extinción. También voy a dar pinceladas de lo que nos podemos encontrar en el mercado y sobre su diseño y la normativa que aplica a cada uno de estos sistemas de extinción. En primer lugar, bueno, pues quería daros un poco la idea de quiénes somos. Nosotros, Aguilera Extinción, es una empresa que lleva ya establecida en España más de 25 años, en los que dentro de nuestro propio sede, de nuestra factoría que tenemos aquí localizada en Madrid, vamos a desarrollar y diseñar todos los productos que ahora os estoy ofreciendo. Tenemos departamento de I+D propio, tenemos departamento de producción, un control de calidad propio. Aquellos que ya nos conocéis, y es uno de los puntos fuertes que presenta Aguilera Extinción, es un gabinete técnico de asesoría a la hora de hacer los proyectos. Os voy a incluso luego en breve explicaros herramientas que proporcionamos a nuestros clientes para que de alguna manera, de una manera sencilla, puedan hacer ese estudio previo, esas ideas de necesidades en función del tipo de sistema. Un departamento comercial ampliamente representado en todo territorio nacional y departamento técnico de soporte. Muy bien. Volvemos aquí. Ofrecemos, ya los he repetido, pues yo creo que el punto clave que tenemos dentro de Aguilera Extinción es que ofrecemos una experiencia bastante amplia dentro del mercado global de protección contra incendios, específico en detección y ahora en lo que nos involucra en la jornada de hoy en extinción de incendios, y ofrecemos esa labor de consultoría a nuestros clientes, damos ese soporte tanto pre como postventa, formación a aquellos que nos lo solicitan sobre nuestros sistemas o en mi caso también formación sobre normativa específica de alguno de los sistemas que pueda encontrar el cliente, y cada día más y además se va ampliando día a día una cobertura, una presencia internacional en numerosos países a lo largo de todo el mundo. Después de esta breve introducción de lo que es empresa, vamos a hablar en un primer lugar de los conceptos de la extinción por gas. Veréis aquí el famoso tetraedro del fuego. Yo siempre os hago el mismo comentario en todas las presentaciones que os hacemos. Todos los formadores siempre recurrimos al manido, en este caso tetraedro del fuego, triángulo del fuego, pero realmente a la hora de explicaros los distintos sistemas que tenéis dentro de la extinción y aclarar algunas dudas, yo creo que me va a ser útil. Sabemos de una manera rápida, necesito algo que se queme. Si no tengo un combustible, pues no, por mucho foco de calor no se va a propagar ninguna combustión y por supuesto no se va a generar un incendio. Necesitamos ese foco de calor.
me va a aceptar mi combustible, me va a generar una combustión y aportando distintos componentes que ahora os explicaré, pues esa combustión se va a ir propagando a lo largo del recinto. Por porcentaje, estadísticas, ya os comento que el 80%, casi el 80% de los fuegos se originan por causas eléctricas en la actualidad, cortocircuitos, sobrecargas, malas conexiones de los sistemas eléctricos, son los que me van a generar ese foco de calor que me va a iniciar la combustión. Otras causas, lo sabemos, causas humanas, sabotajes, causas naturales, son las que complementan los posibles focos de calor que me genera un incendio. De todos es conocido y sabemos, si no tenemos un comburente, algo que nos haga que esa reacción, esa combustión se vaya generando, no se produce, y esto en este caso es el oxígeno. Todos conocemos y es uno de los principales puntos donde nosotros vamos a trabajar para conseguir extinguir o controlar todas las combustiones que nos podamos encontrar. Sin oxígeno, pues la reacción de afectar el calor a esa combustión, a ese combustible, desaparece. Por último, no es fácil de explicar químicamente, no tengo suficientes conocimientos químicos para poder dar una explicación real del cuarto componente de este tetraedro, que es la reacción en cadena. Realmente es una generación de vapores volátiles, químicamente radicales libres, que tienen una alta capacidad de combustión, que lo que me van a hacer es que, y también con una alta capacidad calorífica, me va a hacer que esa combustión se me vaya propagando, esos vapores van a entrar en combustión y va a hacer que se propague a lo largo de todo el riesgo que se está protegiendo. ¿Cómo voy a ir afectando? ¿Cómo puedo ir controlando ese desarrollo de la combustión y, por tanto, del incendio? La primera fase, eliminar el combustible. Obviamente, en la gran mayoría de los riesgos que estamos trabajando, eso es un imponderable, es lo que yo quiero proteger, porque si no es posible, o sea, no es posible eliminar lo que se me está quemando. Donde entramos directamente reduciendo el nivel de oxígeno a niveles en los que la combustión no se puede propagar. ¿Cómo realizamos esto? Directamente introduciendo dentro del recinto que estamos protegiendo cantidades, porcentajes, cantidades de gases inertes que me hagan reducir la cantidad de oxígeno. Una de las particularidades de los gases inertes, tenemos aquí varios, con las referencias con las que se trabaja, luego os explicaré la composición de cada uno, es que sustituimos parte del porcentaje de aire que hay dentro de la sala por un gas inerte, y el porcentaje final que se alcanza dentro de la sala del oxígeno se ve reducido. Niveles entre el 11% o 12% según las concentraciones que se están trabajando. Cabe destacar, porque esto sí que es un punto que hay gente que desconoce o que tiene un conocimiento erróneo, es que el CO2 para inundación total es un gas inerte. O sea, cómo apaga el fuego el CO2 directamente, igual que un IG55, un IG541, que es reduciendo la concentración de oxígeno dentro de la sala, con distintas particularidades que luego os voy a detallar, pero realmente para inundación total de salas funciona como un gas inerte. Gases químicos tenemos actualmente como gas químico de mayor presencia comercial en España, casi única, es el FK 5112, antes conocido como marca comercial de 3M como Novec.
y el HFC 227A como marca conocida comercial, entre otras, el FM 200. Bueno, pues ¿cómo funcionan los gases químicos? Y aquí, aunque es sencillo, pero quiero luego demostraros que realmente es así y tiene una función muy clara, es reducir el calor dentro de la sala. Enfrían directamente los gases químicos, lo que me van a producir es un enfriamiento de la sala drástico que va a hacer que ese calor que tengo dentro de la sala desaparezca. Os voy a poner un vídeo donde se ve realmente el efecto real de una extinción con un gas químico y cómo afecta ese enfriamiento y qué, digamos, qué me implica que yo consiga enfriar. Me va a implicar que necesito unos tiempos de extinción muy rápidos para que ese enfriamiento sea eficaz y unas características que luego voy a ir detallando. Como enfriamiento también de la combustión, lo conocemos, el agua. Es el siguiente punto que se trabaja para conseguir un enfriamiento. Por último, dentro de ese tetraedro, el cuarto vértice que os he comentado antes, tenemos lo que es los vapores volátiles, los radicales libres. Aquí era donde eran inhibidos, eran interrumpidos con los conocidos halones y los HCFCs. Ambos están prohibidas su comercialización, incluso el halón está sometido a restricciones debido a su efecto con la capa de ozono, como también mucho más vosotros conocéis. Al día de hoy los halones solo están permitidos su uso en determinados y cada vez más reducidos riesgos críticos. Podemos hablar de riesgos militares, aeroespaciales, pero siempre muy reducidos y con una vida de mantenimiento bastante corta. Bueno, pues centrándonos en los gases, como primera parte, digo, bueno, tenemos un desarrollo de extinción en gases, ¿por qué no nos enfocamos más en agua? ¿Por qué no nos enfocamos en otro sistema de extinción? Realmente la extinción por gas, tanto en inertes como en químicos, tiene una característica que podéis leer aquí en la presentación y se define en la primera línea. Pueden extinguir fuegos de casi todas las sustancias inflamables, tanto sólidos como líquidos como gases. Otro punto bastante importante, no son conductores de la electricidad, por lo tanto les hacen casi parte del único solución para extinguir fuegos en componentes eléctricos y electrónicos. No dejan residuos, es decir, que en eso, una vez que se haya producido la extinción, no es necesario una intervención posterior. El agua no mancha, pero deja residuo, deja todo lo que tenemos mojado. Es decir, que al final, en función de lo que estoy protegiendo, voy a tener que hacer una intervención posterior. Y a excepción del CO2, que el CO2 sí que tiene unas particularidades de seguridad extra, como así luego viene marcado en su norma específica a la hora del uso del CO2, son seguros para las personas. ¿Qué significa que son seguros para las personas? Pues muy claro, significa que si estamos dentro de una extinción y se produce esa descarga, podemos, dentro de unos límites, en los inertes es un límite de tiempo porque la concentración de oxígeno se ve reducida, pero que me va a permitir evacuar la sala, y en los químicos de la misma manera. Me dan unos márgenes de seguridad en los que yo puedo estar, digamos, dentro de la sala. El CO2 es un gas inerte, pero en inundación total tiene otras particularidades que, como ya os he comentado, vienen marcadas, particularidades de seguridad a la hora de instalarlo y de trabajar con ello que le hacen particular para ello. Las ventajas, pueden extinguir fuegos de casi todas las sustancias inflamables. ¿Qué me hace dentro de los gases químicos y sobre todo, gases por gas, tanto químicos como inertes, que los encontramos en la gran mayoría de instalaciones que todos vosotros conocéis? Aquí yo he puesto una serie de ejemplos, podemos poner entre todos muchísimos más. Es decir, el número de ejemplos que
que nos encontramos se ve ampliado. ¿Qué desventaja? No van a ser todas ventajas, pues obviamente que son sistemas, digamos, con una solución de prestaciones frente a precio enfocados a pequeñas y medianas instalaciones, debido a que yo voy a necesitar en los inertes desplazar el oxígeno con grandes volúmenes, pero en los químicos, pues de alguna manera también un aporte de gas de porcentajes mucho más bajos, de entre el 9%, 8% del 227 hasta alrededor de los 5% del FK, pero que me van a hacer que para grandes volúmenes, aquellos volúmenes que todos conocemos que pueden estar protegidos con sistemas de agua, tanto nebulizada como agua a baja presión, me los hacen inviables. No podemos estar en pensar en proteger un almacén de bastantes metros cúbicos con sistemas de gas por la inviabilidad de disposición de gas que yo necesitaría para provocar su extinción. Centrándome en los gases químicos, ya he dado un poco, antes he comentado, pues tenemos en el mercado el HFC 227EA con marca comercial FM200. Cuando entre dentro de la reglamentación española, os comentaré las limitaciones que tenemos con respecto a este gas. Y los dos últimos, el FK 5112, conocido, es una molécula que patentó su modelo de utilidad 3M y lo sacó al mercado como Novec 1230. Una vez que se perdió la patente, no se perdió, se caducó la patente, pues más fabricantes de la misma molécula han aparecido en el mercado y ha quedado el nombre de la molécula, que es FK 5112. El HFC23, conocido como F13, de amplia instalación en España, sigue siendo permitido su mantenimiento y su uso en España. Lo que no está permitido es su instalación en obra nueva. Y por último, un gas de no muy amplia implantación en España, pero sí que ha habido empresas que lo han comercializado, que es el HFC 125, con marcas comerciales como el F25, el NAF S5. Ha habido distintas marcas comerciales. Al día de hoy, debido a restricciones digamos, económicas en España, digamos que el gas que para instalaciones nuevas se está trabajando, y es el único que se está trabajando, es con el FK 5112. Quiero poner aquí una acotación, aunque luego también lo vuelvo a repetir, porque me está llegando últimamente en el mercado, oye, es que el FK 5112 se deja de fabricar, que el FK 5112 va a estar prohibido en el mercado español. Al día de hoy no hay ningún movimiento para que este gas deje de prohibirse, se vaya a prohibir, perdón, o que vaya a restringirse su uso. Sí es verdad que 3M como empresa dejó de fabricar todas sus referencias flúor en su composición química, y una de ellas, pero estoy hablando que han dejado de fabricar más de 20.000 referencias, una de ellas era el Novec 1230. Entonces sí que se puede llegar a ese error o esa confusión en el mercado español, en el que se considera que el Novec se ha dejado de fabricar. Realmente se ha dejado de fabricar un producto de una empresa. Particularidades, como os comento, igual que cuando os he dicho en la primera parte, no dejan residuos, se evaporan tras la descarga y no conducen la electricidad, ninguno de ellos. El Novec tiene una ventaja de marketing, una ventaja comercial, que cuando venís a mis instalaciones os lo enseño, pues que a presión atmosférica y a temperatura ambiente es líquido, está en su fase líquida, es un gas que está en fase líquida, por lo tanto es fácil meter un componente electrónico, un móvil, una pantalla LCD, y ver que el sistema funciona. Pues claro, tiene una particularidad también, que es transparente, parece agua.
se denomina el agua que no moja, de eso hay bastantes vídeos en internet. Realmente ninguno de ellos conduce la electricidad. Igual, realmente lo que yo voy a generar es ese calor dentro de la superficie, que se me va a propagar el incendio dentro de la superficie, y lo que va a hacer es que me vaya a propagar toda la combustión por el riesgo que estoy controlando. ¿Cómo lo elimino? Introduciendo el agente extintor. En este caso estamos centrados en los gases químicos. También veis que en la presentación pongo gases licuados, gases halocarbonados, tiene distintos nombres. Pues al introducir el agente extintor en un tiempo muy corto, lo que va a hacer es interrumpir esa cadena de transmisión del calor. Como os he comentado, voy a poneros un vídeo, voy un poquito rápido. Voy a bajar el volumen del vídeo, en el que es un vídeo comercial, pero que yo al revisarlo vi que era bastante interesante el efecto que tenéis, el efecto que se tiene. Fijaros, se va a provocar un incendio dentro de un rack, pero la inundación es en el exterior. Y quiero que os fijéis en los tiempos, en las temperaturas que hay al inicio del proceso. Yo os lo voy a marcar aquí, voy a intentar parar el vídeo. Mira, ha empezado la descarga y bueno, yo aquí no es un vídeo, es un vídeo de 3M en el que veis que la temperatura del techo, la temperatura del techo estaba a 44 grados. Se ha empezado la descarga en el minuto 3, he parado 3 y 1 segundo y se produce esa descarga de gas. Si veis, pasados 10-12 segundos, veréis que en el minuto 3, pasados 18 segundos, la temperatura de 44 grados del techo ha bajado a 6 grados. Está claro, es decir, este es el efecto real de cómo conseguimos controlar un incendio con un gas químico, bajando la temperatura de la sala. Importante, estamos viendo aquí son 18 segundos, la normativa me indica que el 90% del gas contenido en los cilindros tiene que estar ya en el exterior, tiene que estar en la sala en menos de 10 segundos. Es decir, 90, no es un porcentaje exacto, pero tiene que ya estar fuera de la sala. No en la red de tuberías, sino ya tiene que estar en el ambiente. Dentro de aquí pongo un poco un resumen de lo que es el FK 5112, de qué está compuesto, de flúor, de oxígeno y de carbono, el principio de funcionamiento como absorción de calor. Tiene un margen, el FK 5112 dentro de los gases químicos es el que mejor margen de seguridad frente a las personas es el que tiene. Es decir, que aunque en muchos de los casos descargara un porcentaje mayor del que yo necesito, sigue siendo para las personas. En el HFC 227 no es tan limitado. Como todos, no conductor a electricidad sin residuos, frente al 227, que es lo que luego le va a afectar en las tasas españolas del impuesto sobre gases fluorados. El índice de calentamiento global, el global warming, es de un 1. En el 227 estamos hablando de 2.500. Es decir, el 227 afecta 2.500 veces más al calentamiento global, no muy técnicamente, al calentamiento global que el FK 5112. Y podemos trabajar, como en todos, a distintas presiones. Dentro de nuestro grupo, bueno, tenemos equipos presurizados. Ahora os voy a dar un detalle muy rápido de lo que nosotros trabajamos a distintas presiones. Las normas europeas que controlan y el diseño y la instalación de FK 5112 es la N15004. Cada una de las partes es la que me va a ir a enfocar a cada uno de los gases que podemos trabajar.
las aplicaciones ya las hemos visto, como en todos los gases. Dentro de nuestra empresa, de nuestro grupo, tenemos un amplio gama, un amplio espectro de sistemas enfocados a la protección con FK, desde cilindros autónomos de muy pequeña capacidad, de 5 litros a 120 litros, pero a alta presión. En este caso serían cilindros sin soldadura, podemos trabajar presión de trabajo 42, estamos haciendo diseños a presión de trabajo de 50 bares, tenemos todos los equipos certificados para presiones de diseño de 50 bares, tanto en cilindros autónomos ya con soldadura, es decir, tenemos que trabajar a presiones de trabajo nosotros de 25 bares, me permite la normativa trabajar hasta 33,4 y son de 150 y de 240 litros de capacidad, de volumen, que no quiere decir que sea lo máximo que yo pueda meter en kilos. Como veis aquí a la derecha en esta pequeña tabla, pues el cilindro de 240 kilos puede tener una carga máxima de 260. Luego viene afectada por los cálculos, las cargas máximas también tenemos que tener en cuenta la posición donde está el cilindro por temas de sobrepresurización para que esa descarga en los 10 segundos que os he comentado sea real, pero bueno, un poco que tengáis la idea de los volúmenes y de kilos que podemos trabajar con los sistemas. Hemos hablado de autónomos, pues esos mismos sistemas autónomos los voy a poder reproducir en una red, en una batería de sistemas todos con una descarga, un colector común, sistemas con cilindros de 67, de 80, de 120. Como sabéis, la normativa me exige que no pueda colocar cilindros de distinto volumen en el mismo colector común. Eso sí que es un imponderable. Y además que todos los cilindros tienen que estar cargados con la misma carga de kilos o aproximado, pues tienen que ser lo mismo para que se garantice esa descarga del gas en el tiempo que os estoy repitiendo. Las estructuras las podemos crear en simple fila, en doble fila, es decir, tenemos una gran ventaja competitiva frente a otras empresas en las que nosotros dependemos, o sea, la producción es directamente nuestra y tenemos nuestro equipo de I+D que puede sacar al mercado o desarrollar para aplicaciones especiales lo que realmente se necesite para optimizar la protección del riesgo. Con gases inertes, como os he comentado, luego os voy a un poco a comentar, el IG100 es nitrógeno puro, denominación comercial, entre otras, es un poco por si lo veis, algunas de ellas, igual que el Novec, pues han quedado en el mercado, pero realmente Favorit en nitrógeno es un 100% de nitrógeno. No hay muchas instalaciones en España con nitrógeno, pero sí las tiene. Voy a explicar luego qué ventajas tienen alguna de estas mezclas frente a otras. El IG01, el argón, argón, aquí el porcentaje de instalaciones que os podéis encontrar o de diseños que se pueden hacer todavía es más limitado. No tiene sentido trabajar con el gas, ya más al 100%, con el gas inerte más caro de todos, realmente. Y además no va a favorecer, como sí lo favorecen los dos siguientes, pero en base a al IG55, pero veréis que aquí ya estoy haciendo una mezcla de concentraciones y os voy a explicar las ventajas que tiene. Tenemos el IG55, 50% de nitrógeno, 50% de argón. El IG545, 50% de nitrógeno, 42% de argón y 8% de CO2. ¿Qué ventajas para mí? Me podéis alguno de vosotros rebatirlo, pero ¿qué ventajas tiene para mí estas dos mezclas? Pues que la densidad de los distintos gases no es la misma. Por lo tanto, si yo trabajo con mezclas, consigo que la distribución sea más homogénea en el riesgo que estoy protegiendo. Hay una particularidad con el G541, pero no por ventajas de extinción de incendios, sino porque el CO2, como sabéis, es un componente que nosotros respiramos y que es necesario para activar la frecuencia cardíaca. Se mete un añadido por fines de salud. Bueno, hasta cierto punto
no veo yo unas ventajas muy grandes debido a que en todas las extinciones, pues al final la gente va a tener que salirse en un tiempo muy corto, 2 minutos, 3 minutos, es decir, aumentar en un porcentaje de CO2, bueno, es una cuestión personal. Por dentro del grupo de Aguilera Extinción, dentro de nuestra empresa y de muchas, apostamos directamente por el IG55 como la solución más compacta y más completa. En esto lo que hemos visto dentro de nuestros sistemas, aquí lo que voy a necesitar, como se os he comentado antes, es unas concentraciones, unos volúmenes muy altos de gas, por lo tanto necesito muchos cilindros. ¿Cómo consigo reducir el número de cilindros? Trabajando en presiones muy altas. En España el 100%, por decir, de las instalaciones, no, nunca se puede decir el 100%, se presurizan a 300 bares. En otros países, debido a reglamentaciones locales o a temas técnicos de presurización, se trabajan a presiones más inferiores de 300, que se establecen 200 bares. No tiene ya sentido trabajar en presiones menores, pues digamos que eso me daría una seguridad, un abaratamiento de la instalación, pero en la red de tuberías, que tienen que necesitar menos presión, pero eso lo vamos a solucionar con complementos que ahora os voy a comentar. En este caso no tienen calentamiento global, los gases inertes los estamos respirando, están en la atmósfera, no inciden en el calentamiento global y con las mismas ventajas que os he adelantado con todos cuando os he hablado de la extinción por gas. La norma también está cubierta por la 15004, por la parte correspondiente. Para el IG55 tiene una parte, el IG100 tiene otra, es decir, tenemos distintos guías tanto de diseño como que es la 15004 parte 1, como de producto, que nos va a indicar cómo vamos a tener que trabajar y cómo vamos a tener que diseñar con este tipo de gases. Como os he comentado, Aguilera Extinción apuesta directamente por el IG55 con normas comerciales del Argonite, en el que trabajamos con 50% de nitrógeno y 50% de argón, que me va a optimizar por la distribución, también incluso los tiempos de retención dentro de la sala y la estanquidad que se necesita. Pues comento, digo, bueno, ¿qué pasa con esas presiones tan altas que estábamos trabajando? Es decir, tenemos una presión dentro del cilindro de 300 bares. Esto me exige a mí que yo mi red de tuberías esté aguantando como mínimo esa presión, que es un poco lo que me marca la normativa. No hablo ya ni del colector ni el tramo de tubería cerrado, que tendría que aguantar 1,5 veces la presión a 50 grados del gas inerte. Estaríamos hablando de presiones de 450 bares que tendría que aguantar los colectores y presiones de 300 bares que tendrían que aguantar la tubería. ¿Qué hacemos? Regular la presión de salida. Es decir, tenemos unos reguladores que directamente el flujo de salida de la botella, que sí que está a 300 bares, se ve reducida con un reductor de presión de una manera constante. Es decir, evito todos los picos de presión frente a otros sistemas de regulación bastante más económicos, eso es verdad, de regulación en el colector a través de un restrictor. En este caso, evitamos cualquier pico que nos podemos encontrar dentro de la instalación y mantenemos la presión ya en el colector, en la descarga, siempre inferior a 60 bares. Obviamente, cuando la presión de los cilindros bajan por debajo de 60, pues la presión también va a ir bajando. Entonces, eso es una gran ventaja, en algunos casos más cara que otras soluciones, como os he comentado, de restrictor, pero indudablemente lo que me va a evitar es cualquier pico que se me vaya a generar dentro de la red de tuberías que me pueda generar algún desperfecto. Dentro de nuestra gama de producto, en este caso nosotros trabajamos con 3 volúmenes. 120 yo creo que somos de los pocos que trabajan con este volumen mundialmente. Nos da una optimización, en este caso de cantidad de gas y optimización, por lo tanto, de precio para muchas instalaciones en las que no tenemos que ir con tanta carga de gas, pudiendo trabajar con volúmenes más pequeños de cilindros, con presurización a 300 y a 200 bares,
nosotros realizamos la presurización de nuestros sistemas, podemos trabajar con distintos niveles de presión. De la misma manera que los tenemos autónomos, pues los tenemos en sistemas centralizados, baterías, tanto en una fila como en doble fila, con pesaje o no pesaje. Esto es un poco como me lo exige cada una vez el cliente o el diseño que se está haciendo. No afecta ya el tema, pero quiero explicaros porque siempre un poco ir quitando mitos o problemas que podían encontrar dentro de las instalaciones. Ya, pero es que los inertes tienen un problema, que es que rompen todos los equipos electrónicos. Eso no es cierto. Sí que lo que sí es cierto es que algunas descargas de gas inerte en CPDs, hay ejemplos que os puedo mostrar, han afectado al funcionamiento de los discos duros mecánicos. Directamente movían la aguja que seleccionaba las distintas capas del disco duro y lo inutilizaba. Eso es un hecho. Se pueden llegar a alcanzar presiones por encima de sonoras por encima de los niveles que podrían dañar esos componentes. ¿Qué tenemos? Primero, que ya discos duros mecánicos, ningún CPD los vamos a encontrar. Son todos de estado sólido, por lo tanto no se ven afectados. Pero si aún así se diese ese caso o se tuviera esa necesidad, os presentamos, tenemos dentro de nuestra gama de productos silenciadores para difusor. Lo que me hacen es garantizarme que siempre el nivel sonoro de la descarga es por debajo de los 90 decibelios. Los estudios que han dado, que se han producido incidencias dentro de estas salas de equipos electrónicos, siempre estamos hablando de niveles sonoros por encima de los 110. Entonces aquí estamos reducidos con un margen muy amplio, estamos hablando en decibelios, un 90, o sea, no es una escala lineal, es decir, la diferencia entre 90 decibelios y 120 decibelios en una escala logarítmica es no abismal, pero es muy grande, como bien sabéis. Bueno, sabéis que disponemos de ellos. CO2, en este caso, en inundación total, como os he comentado, funcionan como reducción del oxígeno. En inundación local, en aquellas aplicaciones en las que yo quiero hacer una inundación en una máquina de control numérico, en un pequeño transformador, realmente ahí sí que entra, debido a la cercanía del difusor, con el riesgo que se está protegiendo, un pequeño efecto de enfriamiento, pero también de inertización. En este caso, la presión con la que se trabaja es 60 bares. No es que se trabaje por 60 y podríamos trabajar. En este caso, a diferencia de los otros gases químicos del FK 5112 y del HFC 227, que necesitan presurizarse para que ese gas se pueda ir a nuestra red de tuberías. El CO2 tiene una presión de vapor lo suficientemente alta, cercana a 60 bares, que hace que no sea necesaria su presurización. Es decir, no tengo que meterle un aporte de gas extra, en los anteriores era nitrógeno, para conseguir que una vez que se abra la válvula de depósito, la válvula del cilindro, ese gas vaya a la zona de menos presión, que es el riesgo que se está protegiendo. No creo que os haga que yo creo que lo tenéis que saber todo, ¿no? Esto es nada nuevo. Esto hace que el uso de manómetros en sistemas de CO2 no tenga ningún sentido. Casi independientemente de la carga que yo tengo en un cilindro de CO2, siempre voy a tener 60 bares. Porque esa generación de vapor, esa presión de vapor que tiene el CO2, me va a mantener una presión dentro del cilindro independientemente de la carga de 60 bares. Por lo tanto, si yo quiero controlar fugas en sistemas de CO2, no me es posible o no me tiene ninguna utilidad controlarlas a través de manómetros y tengo de control de presión, mejor dicho, y tengo que ir a sistemas de peso. Es un poco lo que viene marcado. Económico, sin residuos, no conductores, igual.
pero con una particularidad que en ciertas concentraciones son bastante tóxicos. Lo que la norma, una vez que yo vaya a trabajar con CO2, me va a exigir unas medidas de protección elevadas para evitar que haya personal dentro de la sala en el momento que se produzca la extinción. La norma de aplicación marcada por el RISPI es una ISO en la que España la ha adoptado como norma española, es la ISO 6183, la que nos va a marcar, igual que la 15004 parte 1, nos va a marcar el uso, el diseño y la instalación de los sistemas de CO2. Obviamente nosotros también, luego veréis, trabajamos también, si así se nos pide, con otros estándares a la hora de hacer el diseño. En este caso, aplicaciones de aplicación local, pues a lo mejor centros de transformadores puede ser. ¿Dónde se aplica mucho más? En inundaciones locales. En inundaciones locales, bueno, en protección de cuadros eléctricos pequeños, nunca con posibilidad de que estén ocupados. El CO2 tiene todavía un margen de instalación y de venta bastante importante. Nuestros sistemas, al igual que os he comentado con los otros, desde cilindros pequeños de 6 litros, 13, 26, 67, 80 litros. En CO2, más de 80 litros no se trabaja. En España trabajamos con 80 litros, ya en otros países, debido un poco a la tendencia internacional, solo se trabaja con cilindros de alta capacidad de 67 litros, bueno, un poco lo va a marcar el mercado. Y para un simple sistema de cilindros, baterías de una fila, de doble fila, tanto de sistemas pequeños como no tan pequeños, y con posibilidad de introducir nuestro pesaje continuo. Nuestro pesaje continuo es un pesaje electrónico en el que me va a dar en tiempo real el peso exacto que yo tengo en la botella, y como cualquier equipo electrónico yo voy a poderle programar una serie de parámetros para que me den incidencia tanto por baja de peso como incluso, si se quiere, menos peso. Puede estar incluido con sistemas de avisadores acústicos, todas las ventajas que puede presentar un sistema eléctrico dentro del mercado. En aplicaciones especiales también tenemos sistemas de pesaje mecánico. Realmente es cuando ya el cliente nos lo solicita, si no trabajamos siempre con sistemas de pesaje electrónico. He dado la pincelada de los cuadros eléctricos. Quería un poco explicaros, introduciros, aunque ya bastante de vosotros lo sabéis, en un campo que se está cada día ampliando, cada día se está teniendo más conciencia de la protección global del riesgo, es decir, ya no se va a mínimos, sino se va también a proteger riesgos particulares dentro de la instalación. Hay unos riesgos que cada vez, como os estoy comentando, se protegen mucho más, que son los propios cuadros eléctricos. El 80%, como os he dicho al principio, de las instalaciones, de las combustiones se generaban por riesgo eléctrico. Bueno, pues el foco inicial es el propio cuadro eléctrico. Entonces, aquí se desarrollan, tenemos en el mercado sistemas en los que combinamos la efectividad del sistema con también la economía y una instalación que le haga y la fiabilidad del mismo. En este caso, nuestro sistema EDTEC, lo conocéis, estas soluciones dentro del mercado, realmente se basan en un tubo sensor que está presurizado. Lo veis en las imágenes de la izquierda, en los que en el momento que se alcanza una temperatura alta, determinada, 100 y pico grados, un poco lo que viene marcando, rompe y por lo tanto despresuriza el propio tubo sensor. Al despresurizarse el tubo sensor, aquí nos encontramos, voy a poneros primero los dos sistemas que nos podemos encontrar y luego os pongo el vídeo que os iba a mostrar. Tenemos, si al despresurizarse el tubo sensor, el gas se descarga por el propio agujero que se ha formado, se denominan sistemas directos, y si se descarga por una red de tuberías, sistema indirecto. Os pongo aquí un pequeño vídeo en el que vais a ver, pues nada, un ejemplo de un sistema que hemos hecho, que hemos puesto. Bueno, pues en este caso es con Novec. Nuestras válvulas nos van a permitir tener el control de la presión dentro del cilindro, nos va a permitir saber si la botella se ha disparado o no se ha disparado con una serie de controles.
que son estos cablecitos blancos que en una instalación real pues tienen que estar conectadas en la central de extinción. Veremos aquí que tenemos el tubo sensor que entra dentro del riesgo que se está protegiendo de este cuadro eléctrico. Podría ser un motor de una maquinaria, lo va a recoger. Entonces, en el momento que se produce un incendio dentro del cuadro, en este caso lo he acelerado, hemos metido una mezcla de etano, pero al final si es una llama o una elevación de calor por un magneto térmico o un cortocircuito que se haya producido, el CO2, el 227 se descarga dentro del cuadro eléctrico y la extinción es inmediata. No hay mucho más que ver. Es un proceso, en este caso, con la definición que os he dicho antes, la descarga es por el propio tubo sensor, por lo tanto es un sistema directo lo que tenéis aquí. Y esta es la ruptura del tubo, el agujero que se formó en el momento que se produjo la extinción. Nuestros sistemas, disponemos de sistemas directos de CO2 y de FK5112 con distintas capacidades. Los sistemas directos sí que están enfocados a volúmenes muy pequeños, volúmenes de menor de 3 metros cúbicos. Sistemas directos, ya sistemas mucho más grandes, la extinción, que incluso me pueden cubrir varios cuadros en los que la extinción la hago global en todos los cuadros, porque la descarga es a la red de una red de tuberías y por lo tanto ya puedo trabajar con volúmenes de botellas mayores y tener a su vez también la posibilidad de tener más metros de tubo sensor, es decir, sistemas más elaborados para volúmenes mayores. Por último, un poco, en este caso no es un gas, sino un sistema acuoso presurizado, quiero daros una pequeña pincelada de la protección en cocinas industriales. Lo conocéis, nosotros tenemos un sistema de protección de cocinas industriales. La reglamentación es bastante clara. Tienen que ser un sistema indirecto, es decir, la descarga se tiene que producir en todos los puntos de la cocina que se están protegiendo, es decir, no tiene sentido que solo si se ha producido un incendio en la freidora solo se extinga este área, sino nos exige que la descarga sea en todos los difusores, un sistema indirecto, y la protección de todos los distintos componentes que nos podemos encontrar en una cocina. El funcionamiento es el mismo, basado en ese tubo sensor que atraviesa todas las partes que queramos proteger, y en el momento que se produce esa ruptura, pues me va a hacer la descarga por la red de tuberías. Se dispone también de sistemas manuales que al final lo que me van a hacer es romper ese tubo sensor con una cuchilla y despresurizar el sistema y por lo tanto provocar la extinción. La gran característica que tenemos nosotros, en nuestro caso, nuestro sistema no tiene DITE. ¿Por qué? Porque no es necesario. Está certificado en el 17446, que es la normativa que exige el RICSI que deben cumplir los sistemas. En un intervalo de tiempo corto, todos aquellos sistemas que trabajan con DITE pues van a tener que estar certificados con la N17. Cuando termine el tiempo de cadencia, pues van a tener que estar certificados con la N17446. Voy a poneros otro vídeo, bueno, un poco para que veáis. Realmente dentro de nuestras instalaciones hacemos continuamente ensayos de este tipo, probando distintas características de los gas, de la solución química que me va a apagar el incendio, o bien acuosa, es decir, jugamos con distintos agentes extintores. Voy a acelerarlo un poquito. Bueno, al final la temperatura que hemos hecho directamente, dejar en el fuego una sartén con aceite, en el que aproximadamente cuando alcanza el aceite unos 600 grados, 500 grados, directamente entra en ignición, y el proceso lo vais a ver ahora. Se ha producido ya el incendio. Obviamente, el tubo sensor que lo tenemos aquí arriba tiene que alcanzar la temperatura para que se produzca esa ruptura. En el momento que se produce la elevación de la temperatura, se va a producir la descarga del agente extintor. Me da un tiempo de reacción bastante bueno, es decir, no este tipo de sistemas, por alguna pregunta que os hagan, oye, pero si está flambeando el cocinero,
como veis, no es inmediato, no es un detector de llama que se activa en el momento que se enciende la llama, es un detector indicado a la extinción de un riesgo cuando el riesgo ya alcanza niveles peligrosos. Entonces, un incendio porque están flambeando. Bueno, aquí se ha abierto eso y la extinción se produce automáticamente con el agente. Como veis, a diferencia también de otros agentes, pues son detalles que os comento de ventajas. El nuestro no se tiene componente acuosa, por lo tanto la llamarada que se produce a la hora de apagar el incendio no es grande. Esto sofoca con una capa que me va a extinguir el oxígeno que tengo dentro de esa extinción, de esa sartén, perdón, y me ha provocado la extinción. Bueno, un poco para que veáis un funcionamiento sencillo. A la hora de cocinas, pues lo que sabéis, tenemos que proteger todos los distintos componentes que nos encontramos. Reglamentación, un poco lo he ido comentando. Con respecto a los gases fluorados, en este caso no entran los inertes ni los sistemas de cocinas. En este caso, bueno, pues sabemos que a nivel mundial, como reglamentación de los gases fluorados, está el protocolo de Kioto, que nos impidió y exigió la retirada de los salones, como bien sabéis, y luego ha ido eliminando el uso de los HFCs. Dentro del reglamento europeo, que luego se transpone a la reglamentación española, está el reglamento de gases fluorados, del 2024, luego de etiquetado, de control de fugas y certificación de personal y de empresas. Este se acaba de modificar, tendría que actualizar esa fecha. Y en España, aparte de la transposición del reglamento europeo, se aplica un impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero. Esta última es únicamente de aplicación en España. Como resumen, el protocolo de Kioto prohibió la comercialización de gases de efecto de invernadero que afectaba al helón, excepto usos críticos. El reglamento europeo me prohibió la comercialización de los HCFCs, como el NAF-S3. Me prohibió la comercialización del HFC-23 a partir del 1 de enero del 2016, de hace 10 años, pero no su mantenimiento y su uso. Es decir, una instalación de HFC-23, de F13, sigue siendo válida y se sigue pudiendo retimbrar y se sigue pudiendo mantener. Lo que no se puede hacer es hacer una nueva instalación con el F13. No tiene sentido de todas maneras actualmente. Implicaba tener un registro de gases de importadores y distribuidores. Obviamente el reglamento me habla de unas particularidades importantes para tener el control, que no se produzca ninguna fuga dentro de la instalación, es decir, ningún gas que me pueda afectar al efecto invernadero debe salir, excepto cuando su uso, es decir, cuando se produzca la extinción. Y aparte necesita que las personas que lo manejan dispongan del curso de gases de fluorados que puedan trabajarlo. Con respecto al 227, de la misma manera, con la excepción de que no está prohibida su comercialización. El 227 tiene, incluso en España, ampliamente, se puede instalar el 227, el HFC 227A, sin ningún problema, excepto que la reglamentación española colocó un impuesto a todos los gases fluorados de nueva instalación. Tengo que actualizar estos precios que tengo, porque yo creo que ya eso ha ido variando, pero bueno, me da igual, aunque no esté actualizado. Fijaros, cada kilo que yo venda nuevo o que yo instale está grabado con una tasa de 70 euros el kilo. Esto lo hace totalmente inviable. A partir de la última actualización del Real Decreto, en el que ya, porque en los primeros años el 227 estaba subvencionado, no se le aplicaba a la totalidad del gas. Una vez que esa subvención se anuló,
la venta de 227 cayó en un 100%, directamente de vender toneladas un mes de junio a vender 50 kilos el mes de julio. Es decir, eso hace que la solución de 227 ya no la tenemos contemplada. Pero, como os comento, tanto como con cualquiera de los LF13, y vuelvo a repetirle, no afecta al retimbrado. Con respecto al diseño, por ir un poquito rápido, porque me vuelvo a pedir disculpas por esos problemas que hemos tenido al principio, que se han generado al principio. Como os comenté, dentro del Estado español, el reglamento que fija, el Real Decreto que fija las instalaciones de protección contra incendios, como vosotros bien sabéis, es el RIFRI. Y el RIFRI nos marca 2 puntos. Aquellos que estamos hablando en gases, excepto en sistemas de extinción por gas, excepto CO2, vienen regidos la diseño y la instalación por la UNE 15004 parte 1, y el resto, y dependiendo del agente extintor, cada una de las normas que lo compone esa 15004. Para el CO2, ¿qué me indica el RIFRI? Como os he comentado anteriormente, no está contemplado en la UNE 15004, sino realmente tenemos que ir a trabajar en la transposición de la ISO 6183 para el Estado español, que es la UNE ISO 6183. Por cada una de ellas, pues bueno, la 15004 os he puesto el epígrafe, que es lo que tiene. Establece los requisitos generales de diseño de los sistemas de extinción por gas, uso, seguridad, diseño de sistemas, cálculos y pruebas de inundación total. La última versión de la norma, que no es la que todavía en España está contemplada en el RIFRI, es la 15004 parte 1 del 2024, que no es la que se está aplicando, la que está descrita en el RIFRI. Es decir, cuando nos están exigiendo un diseño para España y no tiene la particularidad de que el cliente quiera NFPA, todos nos vamos a basar, y la guía la que nos va a indicar cómo se realiza el diseño y los programas de cálculo que vamos a utilizar para verificar y certificar ese diseño están basados en la 15004 parte 1. Vuelvo a repetir que en España al día de hoy la que está reconocida en el RIFRI es la del 2019, pero que sepáis que hay una nueva norma. Hay unas pequeñas diferencias con respecto a la seguridad de los sistemas de las válvulas. Se necesita también tener el control de la conexión de la electroválvula. Hay sistemas, nosotros disponemos de esos sistemas en el mercado para controlar no solo la conexión eléctrica, sino que esa conexión eléctrica esté conectada mecánicamente a la válvula, y también especifica como unos pocos cambios cómo se describen, cómo se diferencian y aclaran, porque en eso sí que había unas dudas importantes, la diferenciación entre riesgo clase A y riesgo clase A superior. Es decir, el riesgo clase A superior es aquel en el que tenemos un componente eléctrico, pero ya se define, es decir, cuántas volumen de potencia, de metros de cables, de cableado, es decir, no se deja, bueno, esto no está tan claro. En este caso, ya con la nueva norma, las diferenciaciones entre la clase A superior y la clase A están ya mejor definidas. Para cada gas, pues como también pues cada una de las partes de la norma, pues me va a indicar cómo voy a tener que trabajar con ese gas, las presiones a las que yo voy a poder trabajar, las densidades, los grados con el que yo voy a trabajar en cada uno de esos gases. La 6183 está destinada para el uso para el CO2 y de la misma manera. En este caso, me va a marcar, además de bastante de los puntos que marca la 15004, muchos niveles de seguridad a la hora de hacer la instalación. Me exigen tener válvulas de corte en colector o en el sistema de activación para que se actúe, y además controlados para que cuando se actúe esa válvula de corte no se pueda provocar la extinción, orientado a la protección de las personas. Necesito tener avisadores acústicos, no solo eléctricos, sino también neumáticos. Necesito los retardos, no solo eléctricos, sino neumáticos, es decir, una serie de acciones que me hacen que el nivel de seguridad se incremente bastante a la hora de trabajar con CO2.
A la hora de hacer el diseño, la clasificación del riesgo. Mira, os he puesto el ejemplo de que cuando es clase A superior, cuando es clase A. Debemos estudiar la geometría de la sala. Son cosas un poco baladís, pero que es que hay que tenerlas en cuenta. La estanquidad, voy a daros una pequeña pincelada. ¿Por qué necesito esa estanquidad? Oye, joder, qué pesados estáis ahora todos los fabricantes. Parece que únicamente queréis vender con puertas. ¿Por qué se necesita la estanquidad? ¿Es obligatorio? ¿No es obligatorio? Bueno, un poco os voy a detallar. La elección del agente extintor. Aquí realmente ahora mismo, si queremos trabajar con gases químicos, la elección está clara, porque tenemos el FK 5112. Si no, pues dentro de los inertes, no todos en la diferencia entre inertes y gases químicos hay veces que se tendría que tener en cuenta a la hora de hacer un diseño. La estanquidad de la sala no es la misma para un químico que para un inerte. En un químico, debido a que trabajo con concentraciones muy bajas, he hablado entre el 5 y el 9, si me voy al FK a partir del 5, pues todas las posibles fugas que hay en la instalación me van a afectar más que con un gas que estoy introduciendo un 50%. Es decir, si yo con la misma fuga, pues en porcentaje voy a perder menos y gas inerte que químico. Bueno, pero bueno, esos son puntos que en una ingeniería se tienen que tratar. El tiempo de descarga, el tiempo de retención. Es decir, en químicos os he hablado, en 10 segundos se tienen que descargar. En inertes no, en inertes en función del tipo de riesgo me admiten hasta 120 segundos. Para riesgos clase B sí son 60, pero en clase A y en A superior me permiten hasta 120 segundos de descarga. Químicos 10 segundos. ¿Dónde voy a colocar los cilindros? ¿Tengo espacio suficiente? A lo mejor ya los inertes los tengo que reducir porque no tengo espacio para colocar 10 cilindros, 20, los que sea necesario, y me tengo que ir a volúmenes grandes de almacenamiento con el FK a baja presión. Es decir, todo este tipo de premisas son las que tenemos que tener en cuenta a la hora que hacemos la instalación, los sistemas de venteo necesarios y obviamente la seguridad de ese recinto, la ocupación del mismo. Y lo último que me quedaría a la hora de hacer el diseño es la instalación. Clases de fuegos, nada, lo enseño, lo conocéis, clase B líquidos, superficial, que es lo que hemos hablado, que tienen clase A y clase de riesgo superior a todavía sigo con la nomenclatura de la versión actual de la 15004, la nueva, la 24, cambia ya la nomenclatura también, pero es la que tenemos condiciones de riesgo eléctrico. A la hora del diseño tenemos que incluir el volumen de las áreas empotradas, marcos de la ventana. No solo podemos restar el volumen de los elementos permanentes, impermeables, tales como columnas, perchas. A veces es raro, digo, joder, si es todo un archivo y además es un archivo móvil que tiene casi todo el volumen del archivo está ocupado por metal. ¿Solo puedo descontar? Pues no, porque alguien podía desmontarlo. Entonces, obviamente las estructuras ya fijas, como columnas, sí se pueden quitar. Bueno, pues un poco lo que os he comentado aquí. ¿Qué hacemos o qué os puedo dar como ayuda si tenéis duda a la hora de hacer el diseño? Pues mira, voy a dejar de compartir la ventana, voy a volver y voy a intentar compartir una hoja Excel que tenéis a disposición, que bueno, cualquiera de nuestros comerciales os puede enseñar o puede mostrar, en el que en esta hoja Excel vais viendo la posibilidad de hacer un estudio, no con un estudio certificado obviamente, pero es que os va a ayudar para tener una visión de lo que vais a necesitar. Voy a ir, por ejemplo, perdonad, no he compartido la hoja Excel. Dejar de compartir y ahora compartir mi hoja Excel. Aquí está, perdonad. Una hoja Excel bastante sencilla de uso, de libre distribución, a la que podéis recurrir a ella, en el que para cada uno de los sistemas que yo estoy trabajando, como veréis, de una manera muy sencilla, he ido a una inundación total con los distintos gases y además lo tengo habilitado para gases que yo ni siquiera comercializo. Pues bueno, me voy a centrar, por ejemplo, en una instalación con FK. ¿Qué norma quiero aplicar? Quiero aplicar la norma europea. ¿Qué tipo de riesgo? Pues bueno, voy a ir a un riesgo eléctrico. ¿Lo quiero para un sistema con AEDT con tubo sensor? No, en principio voy a hacer un cálculo para un sistema
de inundación total. ¿Tiene falso suelo? Rellenaría aquí los datos del falso suelo. Tiene, por si tenemos distintos ambientes. Voy a ir a una cosa muy sencilla, pues una sala de 8 metros de ancho, 5 metros y de altura 4 metros. Pues bueno, voy a ir un poquito más grande para que me dé un poquito mejor a la hora de enseñaroslo. Pues veis, ya directamente con solo meter el volumen, daros cuenta que aquí no he hecho, no se mete en isométrica, no se mete en el cálculo de tuberías ni nada, pero ya de una manera tenemos los kilos que me exige con la concentración de diseño, esto me viene marcado en la norma, me vienen los kilos que necesito y dónde yo los voy a alojar. Pues mira, con la referencia obviamente nuestra, pues un cilindro de 240 kilos, lo quiero con pesaje continuo, no pesaje continuo. Si yo lo hubiera querido con pesaje continuo, ya me cambia la referencia con la que estaba trabajando. O lo quiero en doble fila, en simple fila. Sí, aquí lo tenemos. Incluso, mira, no, es que no quiero un volumen de cilindro tan grande, pues yo puedo omitir los cilindros de 240 kilos y los de 120 y ya me está diciendo, pues vas a ir en una batería de 120, me va a ir cambiando lo que es el estudio en función de las selecciones que yo haga aquí. Los difusores que yo voy a necesitar para ese volumen, daros cuenta que no está metida la geometría, esto es una cosa muy sencilla, e incluso para unos valores estándar marcados por la fórmula, o sea, que vienen exigidos por las fórmulas de la FIA, me va a decir la compuerta de alivio que necesitaría y el modelo que yo necesito de esa compuerta de alivio. Dando unas especificaciones, claro, de pico de presión, digo, no, es que mi sala tiene una resistencia estructural muy grande, pues me va bajando el tamaño de la compuerta, incluso llegaría a no necesitarse. Si lo dejamos en blanco, se toma por defecto el valor. Lo veis, no entro mucho, lo veis, que, bueno, perdonad, tiene una ventaja que yo ese estudio que he hecho lo puedo, veis que antes he podido poner el cliente de referencia, lo puedo sacar a un PDF, lo puedo imprimir, puedo trabajar con él, incluso ya directamente me genera un correo electrónico que se almacena en borradores de la Outlook en el que indica los equipos que yo tengo que pedir. Si me voy a otro tipo de sistemas, lo tengo para aplicación local de CO2, son estudios más complejos porque necesitamos en la aplicación local, la normativa me va a decir me va a exigir o pedir una serie de parámetros de distancia del riego a las paredes colindantes, inundación total con CO2 de la misma manera, es decir, voy a tener distintos, en este caso, me va a dar la posibilidad de elegir el riesgo que yo quiero proteger. La ISO 6183 me clarifica los distintos riesgos en función de lo que yo quiero en equipos especiales, pues generadores eléctricos, y a partir de ahí el factor de descarga es distinto en cada uno de ellos y me va a dar los sistemas que yo voy a necesitar. Vuelvo a repetir, lo puedo imprimir. En cocinas, pues tan sencillo, pues aparte de poner mis datos, porque luego lo puedo imprimir. Si yo tengo un conducto rectangular, pues tengo un conducto rectangular, tengo un fogón de este tamaño, de que corresponda, o dos, una plancha. Bueno, pues en función de los componentes que yo tenga en mi sistema de cocinas, pues me va a necesitar el sistema que yo voy a necesitar y los distintos difusores que necesito para ese sistema, con las distintas referencias. No quiero extenderme mucho más en ello, saber que lo tenéis disponible, se os puede dar una pequeña formación del mismo, es muy sencillo de trabajar, pero para que sepáis el funcionamiento de cada una de las pestañas. Si vuelvo ya a compartir de una manera ya más rápida la presentación que os estoy haciendo. Sí, ya estamos en ella. Bueno, indudablemente, una vez que nos llegue a nosotros ese pedido, en función de la instalación que vayamos a trabajando, lo que se va a proporcionar, como así exige la 15004 parte 1, es un cálculo de esa instalación con sus isométricas para ver que lo que yo voy a instalar cumple los tiempos en los que se tiene que descargar.
nosotros hacemos los estudios con sistemas certificados, el programa de VDS, en el que, bueno, en función de esos datos, me va a dar los distintas, en este caso, el tiempo de descarga de la segunda fase son los 8,8 segundos, menor que el tiempo de los 10 segundos que me exige la norma. Si yo hubiera hecho un cálculo en el que las isométricas no se cumplen por tamaño, por distancia, pues me daría un no pasa. Este programa me va a decir si la instalación que yo he diseñado es correcta frente a la normativa o no. Si no es correcta, pues tendría que colocar los cilindros más cerca, tendría que aumentar secciones, ir jugando, incluso aumentar la presurización, aumentar el número de cilindros con el mismo gas, pero con más volumen de presurización. Es decir, eso ya es un punto en lo que nosotros trabajamos y en lo que nosotros somos expertos a la hora de manejar las distintas opciones, siempre para optimizar la instalación a nuestros clientes, obviamente. Bueno, pues me va a dar los datos. Tiempo de descarga a los 10 segundos en gases inertes. Entonces, como os he comentado, estos son datos que ya os he ido diciendo. Y bueno, importante, la 15004, porque ya lo que me va a indicar es, oye, no solo necesitas que se produzca un valor de extinción, sino también necesito que ese gas se mantenga durante un tiempo determinado. Bueno, pues ¿cómo consigo, cómo me lo exige? Dice, vamos a probar que el tiempo de retención de ese gas dentro del riego sea superior a 10 minutos. Veis ahí los tiempos que me marcan para los distintos gases. ¿Qué me pasa? Que yo cuando se me produce la extinción, voy a tener que evaluar qué nivel de fugas tengo dentro de la sala, porque entendéis todos vosotros, si yo realizo una extinción y tengo las ventanas abiertas, el gas se me va a ir, no tengo ninguna estanqueidad. Por lo tanto, si el gas se me va, la concentración de ese 5%, del 9%, no la voy a conseguir, ni siquiera para apagar el incendio. También que me dice, oye, para evitar la reignición quiero ese tiempo de descarga. Bueno, pues tenemos en las instalaciones muchas veces el suficiente número de fugas que hacen que esa estanqueidad no se alcance. ¿Por qué me pasa? ¿Cómo mido yo ese tiempo de retención? Bueno, cuando se produce la extinción se me ha generado una descarga en todo el ambiente, esa descarga por gravedad, ese gas me va a ir decantando hasta el suelo y cuando finaliza voy a tener una cota en la que puedo evaluar qué nivel de gas tengo en esa determinada cota. Bueno, pues lo que me dice que la normativa que es que perdonad un momentito, que en un 90% de la altura del recinto la concentración, mido el tiempo cuando esa concentración se alcance el 85%. Es decir, si este es un recinto de 3 metros, al 10% serían 2,7, pues en 2,7 metros la concentración tiene que mide el tiempo en el que se alcance el 85%. Si es más de 10 minutos, no pasa. Obviamente esto lo podríamos probar haciendo una descarga real, cómo se hace y cómo lo marca así la normativa. Me lo dice la normativa, bueno, pues un estudio de un door fan test, ventilador de puerta. No voy a entrar mucho más en ello porque no dispongo ya de mucho más tiempo, en el que yo voy a probar a través de un ensayo con un ventilador la presión, presurizando y despresurizando la sala, cómo esa sala me va a fugar. Entonces, me va a decir un área equivalente de fugas y el software me va a indicar si con ese área equivalente de fugas pasa o no pasa la instalación. Es decir, por un lado me exige la normativa que tenga una retención de la gente muy alta. ¿Qué me pasa con la presión? Pues hasta ahora, como teníamos aperturas muy grandes, pues generalmente no teníamos ninguna incidencia. A partir de ahora, si me exige una estanqueidad muy alta, pues puedo tener problemas de que se me caiga un falso techo, que tenga vibraciones no deseadas en cristaleras que puedan provocar incluso la rotura de las mismas. Bueno, pues es necesario hacer un estudio de las compuertas de venteo. Importante, es que este vídeo me gusta que lo veáis. Esta es una descarga de un agente inerte en una sala. Como veis, en el momento que se produce la descarga, voy a bajar.
las lamas se abren hacia afuera, está desalojando el gas. Esto es una compuerta ponderada en peso, en el que incluso las lamas, en función de la presión, van cerrándose una a una. Pero quiero que veáis este efecto. Perdona que vaya más rápido y adelante el vídeo. Todos estos vídeos, si los necesitáis, me los pedís y yo los mando. En un gas licuado es que hay un efecto que es importante a la hora de proteger la sala con una compuerta. Aquí se produce, es 227, pero veréis con dos compuertas. No sé si lo apreciáis bien vosotros en el vídeo, pero el efecto que se produce inicial dentro de la sala es que la compuerta se abre hacia adentro y luego hacia afuera. Vuelvo a repetir ese tramo porque yo creo que es importante que se vea. La compuerta en la sala me pide aire, me pide equilibrar la presión desde fuera hacia adentro. Luego ya sí que me produce una sobrepresión. Preguntaréis, ¿esto por qué es debido? Lo normal es este efecto, en que se produce un inerte, pero ¿por qué me está pidiendo que la sala me pide que tenga un pico de entrada de aire? Tan claro por el efecto. ¿Cómo apagan los gases químicos? Directamente están apagando por enfriamiento. Al producirse un enfriamiento dentro de la sala se produce una depresión que me va a producir un pico negativo que me va a exigir la entrada de aire del exterior. Todo esto que os he comentado de una manera muy rápida es debido a que las compuertas, cuando estéis protegiendo compuertas con gases químicos, en la gran mayoría de las veces tienen que ser compuertas que hablan en los dos sentidos, tanto en el pico negativo como en el pico positivo, e incluso a lo mejor puede valerme una que solo me proteja el pico hacia adentro de la sala. Fijaros, es decir, que eso a lo mejor vais a una instalación y veis que una compuerta abre hacia adentro y os llama la atención, pues realmente está protegiéndose correctamente. Con respecto a la instalación, bueno, pues es importante tener la norma, ya la 15.004 me lo indica, la seguridad para las personas, el recinto a proteger las instalaciones, todo me viene marcado. Y sobre todo importante la formación de personal. Me indica también qué características tienen que tener las tuberías. Necesito, importante, que es un punto que cuando pasa una instalación a través de una OCA es importante que lo tengáis en cuenta aquellos que seáis instaladores. Me especifica muy bien las distancias máximas entre soportes, eso entre la soportación de la tubería, en función del diámetro nominal e incluso, bueno, aquí luego lo podéis ver, incluso las distancias máximas entre el último tramo, entre un difusor y el último soporte. Bueno, un poco que lo tengáis que tener. En este caso, fijáis, tiene que, para tuberías de más de 1 pulgada, tiene que haber como máximo 25 centímetros. Bueno, pues la fotografía de una OCA, veis que ya esto es de un informe de una OCA, pues ya ponían un punto negativo porque el difusor estaba a 38 centímetros, bastante más que los 25, y le hicieron cambiar la soportación al cliente. Importante con gases químicos, os he dicho al principio que el NOVEC, el FK5112 es líquido a presión atmosférica. A la hora del transporte de la tubería tiene una componente líquida muy importante. Por lo tanto, instalaciones, como podéis ver aquí, en el que yo hago una derivación en vertical, lo que va a hacer es que las concentraciones, el porcentaje de gas, no se vea, sea relativo a lo largo de toda la tubería. En este primer difusor se iría un porcentaje mucho mayor de gas que el que tiene que alcanzar el siguiente. Eso que me hace que cuando estoy trabajando con gases químicos, las derivaciones de las tuberías siempre tienen que ser en horizontal, nunca en vertical. Viene bien marcado en la norma, todos los fabricantes os lo indicamos en esta pequeña particularidad que tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer la instalación, y es debido a la componente líquida que hay dentro del gas que se va transportando por las tuberías, que por gravedad caería a cierta parte de la instalación que dejaría sin esa descarga uniforme en todo el recinto al resto. Es decir, aquí he puesto ejemplos de no válidos. Todas las tuberías se tienen que verificar. En los cursos que damos ya específicos se explica un poco el tipo de ensayo que tienen que hacer. Y sobre todo, y ya un poco por finalizar esta jornada, por no ampliar mucho más esta jornada, indicaros que
que la parte más importante. Esto que os he dado no se puede considerar una formación, esto al final es unas breves pinceladas, pero que sepáis que dentro de Aguilera Extinción, bueno, y de todo el grupo Isidetec, no solo para extinción de incendios, pero estamos aquí para que recibáis, perdonadme que voy a ponerme la cámara, ya me veis todos, que recibáis la formación necesaria y es parte de nuestro trabajo. Bueno, pues yo con esto entramos en no sé si tenéis dudas, si tenéis preguntas. Cualquiera de ellos tenemos un chat en el que podéis escribir vuestras preguntas. Bueno, hemos empezado hoy 20, he estado un poquito más de la hora que estaba prevista, yo me enrollo demasiado, perdonad, podría estaros horas y horas hablando. Que aquellos que tengan dudas particulares, tenéis mi contacto, tenéis mis datos, sabéis que podéis contar conmigo y si no tenéis ninguna pregunta, pues de alguna manera agradeceros vuestro tiempo. Luego, un poco el feedback también sería interesante poderlo recibir, pues un poco para saber si continuamos o si todo esto que os comento, pues os sigue siendo útil o ya son cosas bastante manidas. Y sin más, pues nada, daros gracias por vuestra asistencia y saber dónde nos tenéis. Gracias.